Hoy, 26 de junio, celebramos la Santa Misa por las siguientes intenciones. Por el aniversario episcopal de Monseñor Pascual Limachi. Por el cumpleaños del diácono Ronald Pablo López Barrio Nuevo. Por la salud de Pedro Contreras Bastías, Nelly Juana Velasco Delgado, Brunilda Seas Sánchez, José Heraclio Gallegos Pessoa, Alejandrina Cabrera Flores, Susana Pessoa, Nicole Pessoa, Fernando Pessoa, Óscar Enrique Viera, Carolina Vázquez, Raúl Hipólito Maidana, Fidel Iturri Jiménez, Fanor Nava, Noemí Aquino, Guadalupe Miranda, Marlene Miranda, María Luisa Miranda, Rosemary Miranda, Benjamín Valdés, Soledad Miranda, Jorge Cepita, Cristian Yuta, Arlena Quispe, Verónica Quispe, Juan José Aquino, Ernesto Miranda, Edwin Ramos, Wilfredo Miranda, Petronita Sabené Salvatierra, Paulina Fernández de Nogales, René Alvarado, por el descanso eterno de Barry Tapia Tristán, Roberto Calderón Oblitas. Damos gracias a Dios por la presencia de Monseñor Giovanni Arana, quien presidirá la celebración el día de hoy. Comenzamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Le agradecemos al Señor que nos concede esta jornada, iniciar con esta Eucaristía. Y ya al inicio abrimos nuestro corazón para pedirle perdón por nuestros pecados. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas
a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Reyes. El 9º año del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y la cercaron con una empalizada. La ciudad estuvo bajo el asedio hasta el año 11 del rey Sedecías. En el 4º mes, el día 9 del mes, mientras apretaba el hambre en la ciudad y no había más pan para la gente del país, se abrió una brecha en la ciudad. Entonces huyeron todos los hombres de guerra, saliendo de la ciudad durante la noche, por el camino de la puerta entre las dos murallas que está cerca del jardín del rey. Y mientras los caldeos rodeaban la ciudad, ellos tomaron por el camino de la Arabá. Las tropas de los caldeos persiguieron al rey y lo alcanzaron en las estepas de Jericó, donde se desbandó todo su ejército. Los caldeos capturaron al rey y lo hicieron subir hasta Riblá, ante el rey de Babilonia, y éste dictó sentencia contra él. Los hijos de Sedecías fueron degollados ante sus propios ojos. A Sedecías le sacó los ojos, lo ató con una doble cadena de bronce y lo llevó a Babilonia. El día 7 del 5º mes era el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nebuzaradán, comandante de la guardia, que prestaba servicio ante el rey de Babilonia, entró en Jerusalén, incendió la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y prendió fuego a todas las casas de los nobles. Después, el ejército de los caldeos, que estaba con el comandante de la guardia, derribó las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebuzaradán, el comandante de la guardia, deportó a toda la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de los artesanos. Pero dejó una parte de la gente pobre del país como viñadores y cultivadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia del Señor, cada día cantaré. Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos a llorar acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierras extranjeras? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha, que la lengua se me pegue al paladar, si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de mis alegrías. La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia del Señor, cada día cantaré.
pero tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús bajaba de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces, un leproso fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos estos días en la primera lectura, siguiendo el relato continuo del segundo libro de los Reyes. Este libro contiene relatos de reinados que han gobernado al pueblo judío y que además estos reinados han estado marcados por situaciones difíciles. Por un lado invasiones, por otro exilios, destierros. Tal es el caso de hoy, que se nos relata la situación triste del pueblo judío en el destierro de Babilonia. Y esta experiencia significó para el pueblo judío mucho sufrimiento. En el texto de hoy se nos dice que a causa de una invasión, la ciudad permaneció cercada por 2 años. Y esta situación ocasionó que justamente les apretaba el hambre y no había pan para que la gente del país pueda comer. Escenario realmente difícil. Además, en ese momento es cuando se realiza la fuga de un grupo, pero esto ocasionó que el rey y sus hijos fueran alcanzados y una vez capturados sufran también graves consecuencias. Nos dice el texto: los hijos de Sedecías fueron degollados ante sus propios ojos. A Sedecías le sacó los ojos. Y como si esto no fuera poco, a todo esto se sumó la deportación de Babilonia. Dice el relato que se deportó a toda la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de los artesanos, pero dejó una parte de la gente pobre del país como viñadores y cultivadores. Realmente, si nos ponemos a pensar, es una situación muy penosa para el pueblo judío. Y todo esto a causa de las ansias de poder, de las ansias de querer tener más. En otras palabras, es lo que conocemos como ambición. Debemos cuidarnos de no caer en la ambición, porque eso nubla nuestra mente, la razón e incluso el corazón, y nos lleva a realizar actos malos. Las personas ambiciosas siempre querrán tener más, nunca estarán del todo felices con lo que tienen, sino que cada vez que consigan algo, pensarán que les falta algo más. Y esta actitud hace mucho daño en las relaciones entre las personas. Por eso, por un lado, debemos cuidarnos de no caer en el pecado de la ambición, y por otro, cuidarnos de las personas ambiciosas, pues estas tranquilamente pueden hacernos daño. Estamos en este tiempo sufriendo todos el flagelo de la pandemia, que ha causado y está causando aún dolor en muchas familias y personas. Dentro de estas personas que sufren están quienes han perdido a un ser querido o quienes padecen la enfermedad. Están también quienes pasan necesidades grandes, falta de alimentos,
falta de dinero, falta de acceso a algunos servicios básicos, etc. Y es que la enfermedad del coronavirus ha significado también para muchas personas enfrentarse a la dura realidad de la pobreza, en la cual se encuentran muchas de nuestras familias. Por eso será importante y urgente dejar de lado toda actitud ambiciosa y por el contrario ir trabajando hoy más que nunca por una cultura de la solidaridad, donde el compartir se convierta en un estilo de vida, no solo en una exigencia moral o social, sino una forma de vida. Y como dice el Papa Francisco, solamente así podremos hacer frente a la globalización de la indiferencia y del egoísmo. Solamente compartiendo podremos salir de esta crisis. Solamente aprendiendo a vivir con lo necesario, sin ninguna ansia de acumular cosas, sin querer acumular más, solo por acumular. Otra cosa positiva que nos ha enseñado la experiencia de la pandemia ha sido el saber priorizar las cosas, el aprender qué es lo necesario para vivir. Ojalá que la lección la hayamos aprendido bien y todos desterremos de nuestras vidas actitudes ambiciosas que tanto daño nos hacen y empecemos a vivir en la fraternidad y la solidaridad. El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 8 de San Mateo, nos presenta un relato corto, pero cargado de gran significado. Hemos dejado ya de lado el relato del Sermón de la Montaña que hemos ido leyendo estos días. Jesús nos ha presentado un verdadero programa de vida. Ahora toca acoger estas enseñanzas y ponerlas en práctica, como lo decía ayer el Evangelio, ser prudentes e edificar sobre roca. Hoy y mañana veremos a Jesús realizando algunas curaciones en los relatos del Evangelio. El texto de ahora dice que Jesús bajó del monte e iba acompañado de una gran multitud. Aquella multitud que seguro escuchó el sermón de la montaña. E inmediatamente se le acerca un leproso. Este leproso habrá escuchado hablar de Jesús, habrá escuchado noticias sobre él, sabía que podía hacer algo con su persona y además con su enfermedad. Postrándose en su delante le dice a Jesús: Señor, si quieres, puedes purificarme. Parecería con estas palabras que el leproso le pasa el problema a Jesús, ¿verdad? Como que queriendo desentenderse. Sin embargo, no es así. El leproso ya asume una realidad ante Jesús. Se presenta necesitado y con fe, una fe que lo hace acercarse. Sabe que Jesús puede hacer algo por él y sabe que lo hará si Jesús lo quiere así. Las curaciones, los milagros que hace Jesús no son acciones mágicas o acciones obligadas, sino que son acciones que nacen de una actitud de compasión de parte de Jesús. Es decir, Jesús siente el sufrimiento de aquel que se le acerca, de aquel que sufre. ¿Qué hizo Jesús después de escuchar las palabras del leproso? Dice el texto que extendió la mano y lo tocó. Es decir, se hace cercano al leproso, al punto de tocarlo. Cosa realmente extraña en aquel tiempo porque sabemos que la lepra era signo de impureza. Quien tocaba a un leproso quedaba también impuro. Pero Jesús asume el riesgo con tal de sanar al enfermo, con tal de demostrar cercanía al que sufre. Jesús va más allá. Seguro que el leproso no esperaba esta acción de Jesús, solo quería ser sanado. Y sucede el milagro. A las palabras pronunciadas por Jesús, lo quiero, queda purificado, dice que el leproso inmediatamente quedó limpio de la lepra. Pero no todo termina ahí, sino que Jesús le da una orden. Le dice: no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. ¿Y por qué hace esto Jesús? Porque la lepra no era solo una enfermedad, sino que en ese tiempo, como ocurría con toda enfermedad, se pensaba que la persona enferma había cometido también un pecado. Y por tanto el leproso era también excluido de la comunidad. Así, una vez que quedó sano, debía también volver a la comunidad. Lo que Jesús hace es introducirlo nuevamente dentro de la comunidad.
Aquel que estaba marginado ahora es incorporado. Y el testimonio de los sacerdotes le ayudaría al leproso sano a que sea nuevamente introducido en la comunidad. ¿Qué podemos aprender de de esta escena fantástica que se nos describe en el Evangelio? Primero, que sea bueno imitar la actitud del leproso, que se acerca a Jesús, que le expone su situación. Se da un encuentro entre Jesús y el leproso. Entonces Jesús actuará en nuestra vida, sanándonos solamente en la medida en que nosotros nos acerquemos a Él, nos encontremos con Él y que le manifestemos libremente el deseo de ser sanados. Pero incluso antes de esto hay un paso previo: reconocer de qué queremos ser sanados. Pensemos un momento. ¿De qué quiero que Jesús me sane? ¿De mis miedos? ¿De mi falta de sensibilidad? ¿O de alguna enfermedad? ¿De qué? Una vez que tengamos en mente de qué queremos ser sanados, ahora acerquémonos a Él y digámosle como el leproso: Señor, si quieres, puedes sanarme. Otra actitud que les invito a que podamos imitar es la de Jesús. El hecho de que extienda la mano y toque al leproso es signo de total cercanía hacia el enfermo, hacia el que sufre. Jesús no tiene miedo, no ve al enfermo con prejuicios, sino sería bueno en este sentido preguntarnos: nosotros, si estamos ante un enfermo, ante alguien que busca ayuda, ¿le expresamos nuestra cercanía? ¿Nos involucramos en su vida? ¿Le extendemos la mano y lo tocamos? Se habla tanto de opción por los pobres. Lo que hizo Jesús, eso es hacer opción por los pobres. O como decía el teólogo Gustavo Gutiérrez, la opción por los pobres no es solamente tener amigos pobres, sino que la opción por los pobres es ser capaces de incluso arriesgar la vida por los pobres. Este tiempo causó mucho dolor e indignación algunas actitudes de quienes frente a los enfermos del coronavirus expresaron rechazo, indolencia, incluso evitando que sean atendidos en centros de salud. O incluso se ha visto rechazo a quienes atendían a los enfermos. Tantas agresiones a médicos, enfermeras y familias. Es cierto que en el caso del coronavirus debemos guardar distancia para evitar mayores contagios. Pero mostrar distancia no significa rechazarlos, no significa no socorrerlos. Mostrar cercanía, por el contrario, es también mostrar preocupación, es también mostrar interés por el otro, es compadecerse del otro. Aprendamos de Jesús a ser cercanos a quienes sufren, a quienes padecen alguna necesidad. Así ayudaremos a que esas personas experimenten en sus vidas, como el leproso del Evangelio, por medio nuestro, especialmente en este tiempo, el amor y la cercanía de Dios, el amor y la cercanía de Jesús. Elevemos ahora al Señor nuestras súplicas, confiando en que Él siempre quiere el bien nuestro. A cada invocación respondemos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Madre Iglesia, para que, guiada por el Espíritu Santo, continúe la misión de Cristo y ayude a muchos a volver al Padre con un corazón agradecido. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, para que su ministerio de pastor de nuestra Iglesia sea fortalecido y guiado por la voluntad de Dios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por los enfermos de clínicas y hospitales, para que reciban el don de la salud y su recuperación sea pronta y eficaz. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todos los trabajadores que en este tiempo de pandemia se exponen y esfuerzan por llevar el pan a sus casas, para que el Señor les proteja y acompañe. Oremos. Te lo pedimos, Señor.
por los que pasan hambre, para que encuentren en los hombres la mano generosa de Dios y reciban la ayuda necesaria. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Nos unimos también en estas intenciones, pidiendo bendiciones en el aniversario episcopal de Monseñor Pascual Limachi, un año que fue ordenado ya obispo. También rezamos por el cumpleaños de Ronald Pablo López Barrio Nuevo. Y pedimos salud por Pedro Contreras Bastías, Nelly Juana Velasco Delgado, Brunilda Sea Sánchez, José Heraclio Gallegos Pessoa, Alejandrina Cabrera Flores, Susana Pessoa, Nicole Pessoa, Fernando Pessoa, Óscar Enrique Viera, Carolina Vázquez, Raúl Hipólito Maidana, Fidel Iturre Jiménez, Fanor Nava, también por Nemic Aquino, Guadalupe Miranda, Marlene Miranda. También rezamos por María Luisa Miranda, Rosemary Miranda, Benjamín Valdés. También por Soledad Miranda, Jorge Cepita, Cristian Yuta. También rezamos por Arlena Quispe, Verónica Quispe, Juan José Aquino, Ernesto Miranda, Edwin Ramos, Wilfredo Miranda, Petronita Sabené Salvatierra, Paulina Fernández de Nogales y René Alvarado. Y por nuestros difuntos, Barry Tapia Tristán, a 8 días de su fallecimiento, y Roberto Calderón Oblitas. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Padre lleno de bondad, escucha estas súplicas que con fe te las hemos dirigido por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos juntos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea en verdad agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre, y que cuidas de todos tus hijos.
Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Padre, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Eugenio, Monseñor Pascual, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos,
Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos Barry Tapia Tristán, Roberto Calderón Oblitas, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Allí, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Sí, Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanas y hermanos, llegamos al momento en esta Eucaristía de recibir el cuerpo de Cristo. Ofrezcamos al Señor nuestras vidas en este tiempo de pandemia, de prueba y sacrificio. El Señor acoge nuestra oración, sabe de antemano nuestras necesidades y escucha nuestras intenciones. Vivamos este momento con fe y amor. Y me siento tan
eso te amo tanto y te abro mi corazón de par en par, mi corazón, de par en par, mi corazón. Alimenta mi vida con tu Espíritu, Señor. Mi amor hacia ti va creciendo, porque tú eres mi luz. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Padre, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, nuestra celebración ha terminado. Vayamos con la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mi fin. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Bienvenidos a una nueva catequesis. Vamos a continuar hablando sobre el credo. Ahora vamos a ver la última parte. Entonces, comencemos. La Santa Iglesia Católica. Recordemos que en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, cuando se menciona iglesia, nos estamos refiriendo a la asamblea, al pueblo de Dios reunido. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero este cuerpo tiene una cabeza, que es Cristo, una cabeza santa. Tiene un pastor, somos el rebaño de Cristo, y el pastor es santo. Esto hace que Cristo santifique con su presencia a todo el cuerpo, a toda la iglesia, con su Espíritu Santo. La iglesia es el proyecto de Cristo, Él es el dueño. Nosotros, cada miembro de este cuerpo, somos administradores, y nuestro lugar en la iglesia es importante. Cada uno tiene un distinto don, un distinto carisma, pero cada uno de esos es importante. Pero también Cristo nos llama a ser santos como lo es, porque la santidad de los miembros, la santidad de nosotros, todavía es imperfecta, pero es por eso que Cristo nos llama a una auténtica santidad. Ahora, recordemos que aquí dice, creo en la Santa Iglesia Católica.
Cuando nos referimos a católica, sabemos que nos referimos a lo universal. Todos estamos llamados a este pueblo santo, a esta gran asamblea. Todos somos llamados. Qué hermoso pertenecer a una iglesia universal, católica. En todo momento, a todas horas, alguien está orando, alguien está viviendo una Eucaristía, alguien está trabajando para que Cristo sea conocido. Ser una iglesia católica universal también es una llamada, porque como cristianos estamos llamados a proclamar, a anunciar que Cristo ha venido al mundo, se ha encarnado para revelarnos el proyecto del Padre, para revelarnos que somos amados y que el Señor tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Y esa es nuestra misión como cristianos. Eso es parte de ser católicos. Y continuemos. La comunión de los santos. Esta parte se refiere a que somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo santo, el pueblo santo, porque Cristo es santo. Pero todos estamos llamados a disfrutar y a vivir de los bienes que Cristo ha regalado a su iglesia. En la Eucaristía estamos llamados a una común unión entre todos. La gran asamblea se reúne alrededor del altar mientras preside Cristo esta entrega. Estamos llamados como cristianos a unirnos siempre, a vivir en comunión entre todos nosotros. Pero cuando hablamos de comunión de los santos, esto va más allá. La iglesia no solo son los vivos que estamos peregrinando hacia Cristo, también son los que nos han precedido, que han muerto y que están en camino a Dios o están con Dios plenamente. Ellos también son iglesia. Por tanto, la iglesia somos los vivos y también son los que ya han partido a la casa del Padre. Todos juntos nos unimos para decirle a Dios gloria. Es por eso que nosotros oramos por nuestros difuntos, por nuestros seres queridos, porque creemos que nosotros podemos colaborar para que sean perdonados sus pecados, para que puedan acercarse más a Dios. Pero también pedimos que ellos intercedan por nosotros, porque ellos también, más cerca de Dios, pueden interceder por nosotros. Por eso como iglesia veneramos también a los santos, porque son personas que han sido un ejemplo por su amor a Cristo, pero también confiamos que interceden por nosotros ante el gran mediador, Jesucristo. Como iglesia guardamos memoria de aquellas personas que han mostrado un gran testimonio de amor. Somos una iglesia muy grande, de los que estamos caminando, de los que ya caminaron y nos han precedido. Todos juntos caminamos hacia Cristo, todos juntos estamos llamados a decirle gloria al Señor. Y continuemos. El perdón de los pecados. Recordemos que tenemos un Padre misericordioso que está esperando con sus brazos abiertos a sus hijos. Tenemos un Padre que siempre nos perdona. Muchas veces no creemos en este amor, pensamos que nuestro pecado es más grande que el perdón de Dios, pero eso jamás va a ser así. Cuando nos acercamos con un corazón contrito, arrepentidos y dispuestos a enmendar el daño que hemos hecho, siempre vamos a encontrar los brazos abiertos del Padre. Pero recordemos que como iglesia, como comunidad, tenemos una gracia especial. Recordemos este versículo bíblico que dice: Jesús, resucitado, antes de ascender al cielo, les dice a sus apóstoles: a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los detengan, les quedan retenidos. El Señor ha depositado una gracia en la iglesia que se manifiesta en los sacerdotes que tenemos, que es el sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros nos acercamos con un corazón contrito, arrepentido al sacramento, y el sacerdote nos absuelve, tenemos la seguridad que por esa promesa que leímos en este versículo, el Señor nos perdona. El Señor ha depositado una gracia muy grande en la iglesia que tenemos que saber aprovechar. Cristo en ese momento se está manifestando por medio del sacerdote. El sacerdote está siendo Cristo en ese momento y nos está escuchando y nos perdona nuestros pecados. Y continuemos.
la resurrección de la carne y la vida eterna. Cristo es el primer resucitado, el primero de todos los que vendremos, porque todos resucitaremos, pero resucitaremos con todo nuestro ser, alma y cuerpo. Todo nuestro ser íntegro va a ser plenificado con Cristo, va a llegar a su plenitud nosotros y toda la creación. Es un gran mensaje, es una gran gracia que el Señor nos regala. El cielo y la vida eterna es el estado de plenitud con Dios. El Señor, que nos ha pensado antes que existiéramos, tiene un proyecto de amor para ti y para mí, y esto es la vida eterna, es decirle sí al Señor. Pero el Señor, recordemos, siempre respeta nuestra libertad. El Señor solo va a entrar a nuestro corazón si le decimos sí, pero no va a entrar si le decimos no. Entonces, ¿podemos decirle al Señor no explícitamente en nuestra vida? O implícitamente cuando no queremos vivir el amor hacia el prójimo. Y este estado de decirle no al Señor, ese es el infierno, es la ausencia de Dios, es todo lo contrario a Dios. Desde nuestra libertad podemos decidir optar para lo que hemos sido creados, para estar con el Señor. Les invito a en este momento rezar todos juntos el credo, la profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Mientras más conozcamos nuestra fe, mientras más conozcamos a Dios, más nos enamoraremos de Él, porque solo se puede amar lo que se conoce. Qué grande es nuestra fe. Es la fe que todos juntos profesamos. Glorifiquémonos en esta fe. Nos vemos en la siguiente catequesis.